Bienvenida a todos y todas. Primero que nada, agradecer la presencia de todos nuestros profesionales el día de hoy. Sin ustedes no podríamos estar realizando esta actividad. Así que muchas gracias. Damos inicio al foro de profesionales del taller de orientación vocacional del programa Beta. Y en una primera instancia, y como ya les comentaba un poquito a los profesionales, quisiera comentarles cómo surge esta iniciativa. La verdad es que esta surge de los propios jóvenes. Ellos tenían la idea de contar con la presencia de determinados profesionales en nuestro curso. Sin embargo, esta idea fue madurando conforme avanzamos en el desarrollo del taller y ellos, claro, se interrogaban por la importancia de tener instancias como esta, pero no solo para crear el conocimiento, sino también poder compartirlo. Y es por esto, claro, que explicaba que estamos grabando y que creemos muy importante contar con las experiencias de todos. Aprovecho de presentar a nuestros profesionales, ¿no es cierto? Contamos con Pamela Catalán, quien es profesora de lenguaje y participa del programa Beta. Contamos también con Manuel Vargas, que es estudiante de Derecho. Ahí saluda el Manuel. Contamos también, bueno, con Francisco Fuica, que es profesor de matemática, estudió licenciatura en matemática. Contamos con Raduan Ganoji, espero haber pronunciado bien el nombre, quien también estudió licenciatura en física. Contamos también con la doble experiencia de Nadia, quien es periodista, pero también estudió ingeniería comercial. Y también contamos con Natalia Sangüenza, que nos va a hablar un poquito de la pedagogía en música. Todos nuestros profesionales van a estar contestando cómo fue para ellos la experiencia de enfrentarse, ¿no es cierto?, a decidir qué profesión, qué carrera tomar, y también nos contarán un poquito de cómo fue su estancia en la universidad, cómo fue también para ellos ya enfrentarse a la vida laboral, y quizás dejar algún consejo que puedan brindar a nuestros estudiantes. Para esto, cada uno contará con 10 minutos. Yo sé que es poquito tiempo, pero ahí hay que ajustarnos a los límites del taller. Y posteriormente pasaremos a una instancia de foro en donde los chiquillos van a poder hacer preguntas a ustedes, todo mediante el chat. Bueno, si alguno de ustedes se anima a hablar por micrófonos, bienvenido es, jóvenes del taller. Y dicho esto, entonces entrego el micrófono virtual a Pamela Catalán, que nos va a contar su experiencia. Bueno, vamos a saludar de nuevo. Hola a todos. Para usar bien el escaso tiempo. Primero yo creo que es una decisión súper compleja y exigente que cuando uno tiene como, no sé, 17 o 18 años, que el sistema te impulsa a decidir qué quieres hacer supuestamente por el resto. Y eso yo creo que se vive con mucha presión, porque finalmente se supone que eso tienes que vivir, en muchos casos como que uno sabe que no tiene la oportunidad de cambiarse de carrera o bueno, hay muchas variantes que lo hacen complejo. Yo creo que también es re complejo, para mí fue muy complejo decidir qué estudiar, porque a mí me gustaba y me iba bien casi en todo. Entonces, como que mi profesor de matemática, me acuerdo cuando estaba en cuarto medio, voy a compartir esta anécdota porque la encuentro muy divertida. Mi profesor de matemática cuando estaba en cuarto medio me escribía cartas y me regalaba cosas, me llevaba en el patio a conversar un rato con él porque me suplicaba que yo estudiara algo con matemáticas, porque él encontraba que yo era así como, que yo entendía que la matemática era un lenguaje, que eso no lo tenía toda la gente y no sé qué, y yo lo único que quería era meterme en el mundo de la humanidad. Entonces, muy amoroso de su parte, yo creo que él lo hacía con la mejor intención, pero me ponía una presión horrorosa. Yo lo pasé muy mal con eso, que él se acercaba de una forma muy cariñosa y yo así como, pero ¿por qué me hace esto si ya es terrible tomar esta decisión? Bueno, la otra variable que para mí fue súper terrible fue la de mis padres, ambos dedicados a la educación. Mi mamá, profesora básica, mi papá estudió química, pero no terminó la carrera, entonces trabajaba como ayudante de laboratorio en el colegio alemán, de repente tenía que hacer clases y qué sé yo, y los dos que habían pasado toda la vida diciéndome puedes estudiar lo que tú quieres, en ese momento me dijeron si decides estudiar pedagogía te dejamos de hablar. Y eso hicieron, entonces fue brutal. Entonces, quiero decir que lo primero que quiero decir, que mi relato no es muy alentador, pero quiero hacer empatía con todos los que lo están pasando mal en este proceso, porque no es un proceso agradable, nunca lo fue. Y nunca lo será, yo creo, porque es cruel, yo creo, de parte del sistema pedirle a alguien de 17 o 18 años que decida qué hacer para el resto de su vida. Entonces, lo primero que yo quiero decir es,
La decisión que tomen tampoco piensen que es cerrada, o sea, como que, por ejemplo, yo quería, en mi sueño, quería estudiar cine, pero en mi época no existía cine en el colegio, o sea, perdón, en la universidad, cuando yo salía de cuarto medio no existía, salvo instituciones privadas que yo por mi situación socioeconómica no podía acceder a eso. Entonces dije, ya voy a estudiar, me gustan los libros, me gusta mucho leer, creo que también es un espacio creativo, y entonces me metí a literatura. Tampoco me llamaba mucho la atención la pedagogía, porque veía a mi papá reclamando todo el día de cómo era el asunto, pero finalmente la vida me impulsó a terminarlo y luego lo que ha pasado es que he podido hacer otras cosas. Ya, un diplomado en cine, un diplomado en historia del arte, trabajé en una oficina qué sé yo, con profesionales de distinto tipo. Entonces, la elección de la carrera es importante, sí, yo creo que uno tiene que centrarse en algo que le complazca. Yo fui muy feliz en la universidad estudiando, mi carrera tiene el ámbito de la literatura, de la educación y de la lingüística. A mí me gustaba todo, ¿ya? Y me ponía muy feliz a estudiar. Después trabajar, adaptarse a trabajar es complejo, porque entra la interacción con las comunidades educativas, que es lo que no, para lo que no te preparan en realidad en la universidad. Pero se pueden hacer muchas cosas. Uno tiene, yo creo que la clave aquí es pensar en la carrera de base como un puntapié inicial para muchas otras cosas que uno quiere hacer e incluso generar combinaciones que los demás no vean tan compatibles. Eh, y creo que para eso es fundamental pensar como en algo que a uno en realidad le motive, porque estudiar algo, eh, por ejemplo, si yo hubiera estudiado, ya, a mí me gusta todo, pero en esa época biología no me gustaba mucho. Si yo hubiera metido biología habría sido como bien sufrido, porque no me gustaba mucho en ese momento. Ahora me encanta la neurociencia y leo revistas de divulgación científica y todo, pero también pasa que con los años uno va adquiriendo como otras miradas y va complementando las cosas. Entonces, mi carrera inicial me gustó, sí, mucho. He hecho cosas muy distintas después de eso, sí, también. Y creo que no sé, tiene que ver con el desarrollo como uno se lo va planteando y cómo uno va cambiando también en la vida. Es difícil, pero hay que enfrentarlo también sin miedo, yo creo. O sea, como con lealtad a uno mismo, más que a otro elemento. Creo que eso podría decir inicialmente. Muchas gracias, Pamela. Pasamos entonces a escuchar la experiencia de Manuel Vargas, quien es estudiante de Derecho. Bien, ¿se escucha? Bien. Hola, me llamo Manuel Vargas. Primero quiero agradecer a Rocío por la invitación. Espero que mi experiencia pueda ayudarle también a muchos de ustedes para poder elegir quizás la carrera que estoy estudiando. Bueno, yo aún estoy estudiando, no me he titulado ni he egresado. Por tiempo ya tenía que haber egresado, pero lo normal que a todos nos pasa, o sea, que a muchos les pasa que se atrasan un año, a mí me pasó eso. Bueno, yo entré a estudiar Derecho en 2015 en la Universidad Católica del Norte en Coquimbo. Yo saliendo de cuarto medio siempre tuve la duda, o sea, no, o sea, siempre tuve, ¿qué voy a estudiar? Me preguntaba. Y sinceramente yo elegí derecho por descarte, porque yo no soy bueno en matemática, no soy solamente se me da bien historia y lenguaje. Entonces, y también me llamaba la atención el tema de la justicia y todo, entonces dije, ya, yo creo que derecho puede ser lo mío. Y entonces decidí entrar a estudiar derecho. Y no me arrepiento, creo que ha sido una buena experiencia con una montaña rusa, de alto y bajo, porque he vivido momentos muy lindos en la carrera, como también he vivido momentos malos, malos como casi todos les pasa. Eh, pero nada, el tema es seguir también, si ustedes deciden estudiar derecho, si es que alguna vez se echan un ramo, por ejemplo, se atrasan un año, no, el mundo no se va a acabar, que hay cosas más importantes que un ramo muchas veces, que también está el tema de la salud mental. Y, y nada, yo ahora, por ejemplo, yo ahora este año tenía que haber egresado. Pude haber hecho la tesis y la clínica jurídica, pero decidí no hacerlo por el tema de la pandemia. Entonces, nada, ahí privilegié yo el salir el otro año, pero más preparado que con todo esto del tema online. Pero en sí la carrera en sí es muy bonita, hay muchas áreas, o sea, no es solamente una, o sea, está el derecho constitucional, el derecho penal, derecho administrativo, derecho procesal, hay muchas áreas, entonces a ustedes si alguien quiere estudiar derecho, se las recomiendo. Y si son de Valparaíso, me imagino que estará ahí la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Derecho.
que la verdad me han dicho que es buena universidad, Valparaíso igual. Entonces, nada, lo animo a estudiar esa carrera si es que les gusta el tema de lenguaje e historia. Muchas gracias, Manuel. De Te nada. pasaste. Quisiera invitar a Francisco, que creo que se unió. Hola. Hola, Francisco. Bien, entonces, tal como han comentado los presentadores anteriores, voy a hablar un poquito de mí, bien breve. Yo estudié en segundo medio, decidí por estudiar pedagogía en matemáticas, ¿sí? Ahí como que yo tuve la fortuna, digámoslo así, de tener clara la película desde el principio, porque me gustaba la matemática y porque tuve muy buenos profesores de matemáticas. Entonces como que eso me motivó de cierta forma a querer ser profesor de matemáticas. Como estudié en Valparaíso, la mejor opción que veía en ese momento era la Católica de Valparaíso, así que ingresé a estudiar matemática a la Católica de Valparaíso. Adentro me di cuenta que en realidad uno podía estudiar pedagogía y o licenciatura, es decir, podía sacar ambas al mismo tiempo o sacar una por separado. Bueno, yo quería estudiar pedagogía en matemática, pero cuando llegué a la universidad me di cuenta que en realidad no era lo que me gustaba, ¿sí? Porque, no sé, creo que me gustaba más la ciencia que la pedagogía en sí, ¿sí? Son caminos válidos. Así que dentro de la universidad hice como el cambio interno, digámoslo así. Seleccioné licenciatura en matemática y bueno, ahí empecé a conocer la matemática más dura, digámoslo así, y fue lo que me gustó más de cierta forma. El paso por la universidad, la verdad es que fue complejo en ciertos aspectos porque uno, bueno, en mi caso particular venía de un liceo público, entonces hay muchos vacíos que uno tiene, sobre todo en los años que estudié yo y que la mayoría de ustedes ha estudiado, con los paros, con las tomas, bueno, ahora sobre la pandemia. Entonces son cosas que uno llega muy desnivelado a la universidad en comparación con otros colegios. Así que fue un poco difícil. Me eché mis ramos, por supuesto, pero son cosas que uno va aprendiendo, ¿sí? Yo creo que lo más importante siempre cuando uno quiere estudiar algo es la constancia. O sea que yo creo que cualquier carrera se puede estudiar siempre y cuando uno sea constante para estudiar. Ya de ahí la complejidad variará, pero siempre que uno sea constante, le dedique sus horas de tiempo, no es nada. Bueno, una vez que salí de licenciatura en matemática, me di cuenta que en realidad no podía hacer mucho, porque como licenciado en matemática se puede enseñar nomás. Y bueno, en mi caso particular yo había elegido licenciatura porque quería hacer investigación. Así que me metí a un magíster en matemática en la Universidad de Santa María. Allí aprendí un poco más, obtuve más herramientas que me llevaron a optar por sacar un doctorado en matemática, que es lo que estoy ahora. En la misma universidad, bueno, que es un consorcio entre la Universidad Católica de Valparaíso, la Valparaíso y la Santa María. Y en eso estoy ahora. Bueno, soy estudiante de doctorado todavía, no he egresado, pero me he dado cuenta que es lo mío. Me gusta enseñar también, pero, o sea, me he dado cuenta que me gusta enseñar, pero no hubiese elegido la pedagogía si es que hubiese vuelto atrás, ¿sí? O sea, que pedagogía es una hermosa carrera, pero creo que no tengo lo que hay que tener para la pedagogía. Así que me dedico a lo mío, que es la matemática. Eh, y por último, claro, que estaba leyendo la tabla de cosas como mencionar. Con mi experiencia en el ámbito laboral, bueno, hago clases en la universidad, es bastante sencillo eso, digámoslo así. Y lo más complicado es hacer la investigación. La investigación, ir moviendo las barreras del conocimiento a medida que uno va obteniendo cosas. Me parece que el profesor que viene después les podrá dar un detalle mayor de lo que es investigación a nivel profesional. ¿Sí? Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Y entonces ahora pasamos a escuchar al profesor Radwan. Hola de nuevo, buenas tardes. Bueno, yo voy a tener una experiencia un poco distinta porque no he tenido una educación en Chile, pero en Francia, y llegué en la universidad como profesor del Instituto de Física, donde estoy haciendo clases además de hacer investigación. Bueno, para explicar un poco cómo mi camino y cómo llegué a hacer física,
Como estudiante en colegio, yo tenía principalmente pasión por la matemática, por la física teórica. Leí mucho de vulgarización, principalmente sobre Einstein, que creo que es el científico más conocido. Y bueno, habían todos estos problemas de tiempo, de espacio, qué significa, etc. Entonces uno empieza a tratar de entenderlo, pero al nivel de colegio no se entiende bien. Obviamente quería ir un poco más, no solamente quedarme a un nivel de vulgarización, pero realmente de entender de manera más profunda estos temas. Pero tenía también otras pasiones que eran de historia y arqueología, pero era una decisión difícil en el último año de colegio, porque claramente son totalmente distintas estas dos carreras. Pero finalmente mi decisión era principalmente por la pasión que tenía por la matemática, por la física teórica. Y eso es algo siempre un poco complejo de saber por qué uno tiene un interés por un tema, porque puede ser que yo tenía buenos resultados en matemática, y cuando uno tiene buenos resultados empieza a tener más interés y posiblemente trabaja más. Pero también puede ser que un interés viene de no sé dónde y eso hace que uno tiene interés en ese tema, trabaja más y por lo tanto tiene buenos resultados. Bueno, es algo interactivo. Y además, la interacción con los profesores. Realmente he tenido algunos profesores que me han dado realmente el gusto por estos temas, la física teórica de la matemática. Y quería continuar en estos temas. Pero creo que no es solamente eso, no es solamente lo que he tenido en el colegio, pero también cosas afuera. Por ejemplo, en mi época había una serie en la televisión de ciencia ficción de un genio estudiante en la universidad en física y que inventó, se llama Sliders, la serie, y que inventó una manera de pasar de un mundo a otro mundo, un mundo paralelo, produciendo lo que se llama un puente de Einstein-Rosen. Y bueno, y al mismo tiempo mezclando también historia, etc. en esta serie. Entonces había un poco de todo, realmente todas mis pasiones. Por esa razón decidí continuar en ese tema. Llegando a la universidad no fue siempre simple, definitivamente. He tenido profesores realmente increíbles, otros con los cuales fue un poco más difícil la interacción. Entonces uno se desmotiva, pero bueno, después continúa. Entonces hay algunos semestres positivos, otros no, etc. Pero bueno, como tenía realmente interés en el tema, continué licenciatura, magíster, doctorado. Y después viajé un poco en otros países, etc., antes de llegar a Chile. Para comentar un poco sobre el programa en la PUCB de licenciatura, porque soy también jefe de carrera de la licenciatura en física. Tenemos la pedagogía, en ese caso es para ser profesor de física en colegio, y es una carrera de 4 años y medio, pero hay un cambio a partir del próximo año, 2022 será de 5 años. Y también tenemos la licenciatura, pero 2 licenciaturas. Una en física, para los que quieren trabajar en estos temas, entender un poco qué significa la mecánica cuántica, el gato de Schrödinger, al mismo tiempo vivo o muerto, qué significa eso, la relatividad del tiempo, etcétera, etcétera. O también hay cosas más experimentales, trabajar en laboratorio, etcétera. Y también tenemos ahora una mención que es la mención astronomía, porque es uno de los temas extremadamente importantes en Chile. No conozco exactamente el porcentaje, pero posiblemente 50% de los telescopios se encuentran en el norte de Chile, porque hay realmente un cielo muy seco, que es complejo para que la gente vive en estos lugares, pero para la ciencia es realmente maravilloso. Entonces tenemos también la astronomía ahora. Bueno, es una carrera de 4 años, pero ¿qué hacer con esta carrera? Para decir la verdad, no es suficiente. Con licenciatura uno no necesariamente va a trabajar después. Después de una licenciatura hay que continuar. En posgrado, por la mayor parte de los alumnos, magíster o doctorado,
También tenemos alumnos ahora que entran en otros magíster del país, en climatología, meteorología, que son temas también importantes hoy día. Bueno, eso un poco, no sé si después vamos a tener una discusión o si vamos a responder a algunas preguntas, pero eso es un poco mi camino hasta ahora. Muchas gracias, Redouane. De verdad ha sido muy positivo escuchar el camino que has tomado, que ha sido bastante largo, ¿no es cierto? Distintas decisiones, doctorados, magíster. Agradecemos mucho tu experiencia. Y damos la palabra entonces ahora a Nadia Flores, que nos va a contar también esta doble experiencia en dos carreras distintas. Hola chiquillos, hola a todos y a todas. Sí, quizás es un poco extraño decir que soy periodista e ingeniero comercial, pero les voy a contar un poco cómo llegué a tomar estas decisiones. A diferencia quizás de los profesionales que ya han hablado, yo desde pequeña siempre supe que quería ser periodista. Yo creo que desde que tengo memoria, primero básico, a mí me preguntaban qué quieres ser cuando grande y yo siempre decía yo quiero ser periodista. Pero el camino quizás me hizo dudar con respecto a si realmente era eso lo que me gustaba, porque en mi educación básica me topé con un profesor que era periodista, que esto yo no lo supe hasta mucho tiempo después, y que él trató de convencer a mis padres para que me sacaran de la cabeza esta idea de ser periodista, porque era una carrera muy compleja, el campo laboral estaba saturado, yo no la pasaba pésimo, entonces trató de convencer a mis padres para que me sacaran esta idea de la mente. Mis padres no hicieron caso, nunca me dijeron esto hasta que yo ya fui más grande, pero al llegar a enseñanza media, igual con todo el ambiente que hay, todos pensando qué quieren ser por el resto de sus vidas, yo empecé a dudar un poco cuál era realmente mi vocación o si realmente quería ser periodista por el resto de mi vida, esto de reportear, ir tras la noticia. Realmente empecé a dudar y pensé en la opción de estudiar ingeniería comercial. Y bueno, di la PSU, me fue bien en la PSU y dejé como en segunda opción ingeniería comercial. Pero como me fue bien y tuve un buen puntaje, entré a periodismo y bueno, mi paso por la carrera siempre es complicado. Creo que lo importante es ser constante, como dijeron los profesionales anteriores, ser persistente y ser súper organizado. El paso de la educación media a la universidad no es fácil. De repente te encuentras con que hay que estudiar mucho y en el colegio quizás no estaba acostumbrado a tantos volúmenes o a un tiempo tan acotado, digamos, y eso siempre cuesta, digamos. Pero ya, por ejemplo, en tercer año, yo estudié en la Católica de Valparaíso, en la universidad, y en la Católica de Valparaíso no solo te preparan para ser periodista de medios, sino también te preparan para ser periodista de organizaciones. Y esto, al llegar a tercer año, yo empecé a sopesar esta idea de, en realidad, como que yo quería estudiar ingeniería comercial, me puedo dedicar a comunicaciones organizacionales, ¿por qué no? Bien. Egresé y hice mi práctica en una agencia de marketing en Santiago, y mi jefa de práctica había trabajado muchos años en el Mercurio de Santiago. Y ella me dijo, mira, si tú te quieres dedicar a las comunicaciones organizacionales, tú tienes que pasar por medios de comunicación, porque un periodista tiene que pasar por medios de comunicación. Y yo así como, pucha, pero lo que yo creo que me gusta es como el tema organizacional, las comunicaciones corporativas, digamos. Pero le hice caso y mi primera experiencia laboral fue en la radio Bio Bio. Debo decir que fue súper agotadora. Ser un periodista de medios es súper agotador. Estar detrás de la noticia, estar constantemente informado, tener turnos de fines de semana. A veces no podías pasar Navidades porque estabas trabajando, o el Año Nuevo también te tocaba trabajar. Entonces, ese tipo de cosas a la larga agotan. Entonces yo dije ya, estuve cerca de un año y algo trabajando en la radio y dije ya, estuve en medios, vámonos para organizaciones. Y después, bueno, trabajé en la universidad, actualmente también trabajo en la universidad. Y se presentó la oportunidad de poder estudiar algo más.
y averigüé sobre magíster, averigüé sobre muchas cosas, muchos programas, digamos, y encontré un programa en la Universidad del Paraíso que te permitía estudiar la carrera de Ingeniería Comercial en vespertino en 2 años y medio. Así que opté por tomar eso, y en 2 años y medio después, que esto fue en el 2019, me titulé de Ingeniería Comercial. Y creo que actualmente lo que me estoy desarrollando mezcla perfectamente ambas carreras. No creo que sean cosas excluyentes. Creo que son súper complementarias. Actualmente estoy en la Dirección de Incubación y Negocios de la universidad. Vemos todos temas de emprendimientos, de innovación. Entonces, el mensaje que les quiero transmitir, chicos, es que la decisión que toman no es solo blanco, no es solo negro, tienen un camino por delante en el cual van a tomar otra serie de decisiones que van a ir moldeando su destino, por así decirlo. No piensen que esto es cortante, es determinante. Se van a encontrar, se van a desanimar con algunos ramos en la carrera, se van a desanimar con cosas que le digan las personas, pero traten de buscar lo que a ustedes los mueve y los motiva. Por ejemplo, a mí muchas veces me dijeron, pero ¿por qué vas a estudiar otra carrera, tantos años, tanta plata o lo que sea? Pero finalmente es a lo que yo me quiero dedicar. A mí me gusta el tema organizacional, estoy pensando en generar un emprendimiento a futuro, porque claramente las condiciones hoy, pandemia, no son muy favorables. Así que sigan como esa vocecilla que les dice qué es lo que les gusta. En el camino vean cómo acomodan sus sueños, digamos, pero siempre sean muy fieles a ustedes mismos, escúchense harto, porque les van a decir mil cosas, mil cosas. A mí me dijeron, no sé, cuando era más chica que los periodistas se morían de hambre, que levantaba ahí una piedra y encontraba ahí miles de periodistas. Lo mismo con ingeniería comercial. Creo que hoy día hay muchas carreras que están saturadas, digamos. Entonces, ese tipo de cosas como que no valen mucho. Preocúpense de ser buenos profesionales ustedes. Preocúpense de sentirse motivados siempre. Y el camino no es fácil y esta decisión tampoco es sencilla. Se van a sentir confundidos muchas veces. Pero nada, eso es como... Es súper rico después mirar para atrás quizá y participar de estas instancias porque te recuerda y me conecta mucho con mi Nadia adolescente, confundida, y ver que lo lograste o que ahora estás bien, como que todo salió bien, es súper reconfortante. Así que espero después sus preguntas. Muchas gracias, Nadia. Ahora nos preparamos para escuchar cuál es la experiencia de Natalia Sangüesa en Pedagogía en Música, y también aprovecho de saludar al profesor Andrés, que se acaba de unir a la reunión. Hola, hola a todos y a todas. Yo ya dijeron, soy profesora de música, pero Pedagogía en Música no fue la primera carrera que yo empecé a estudiar. Yo me cambié de carrera, yo había entrado a estudiar antropología, fue la primera matrícula que tuve en la universidad, y el primer semestre me di cuenta de que no era para mí. Además realmente no sabía bien de qué se trataba más que la antropología, lo que significaba investigar, ya lo que era la investigación a nivel universitario, que era básicamente el trabajo de un antropólogo, o como lo vi yo en ese momento, y bueno, fue una decisión muy dura, y es como, no sé si un mensaje, pero si ven que en un lugar y llevan poco tiempo y no es para ustedes y ya saben que no van a ser felices ahí, ya vayan nomás. Y es una decisión súper difícil cambiarse de carrera, pero yo creo que a la larga fue lo mejor que pude haber hecho con mi vida en ese momento. Ahora, ¿por qué uno se equivoca quizá en estudiar carrera? Yo en mi caso, yo había querido ser profesora desde la media, desde chica, pero claro, de repente las expectativas que tienen otras personas sobre ti, de cómo vayas a ser profesora, que no sé, lo mismo que te dicen siempre, o que tú, no sé, eres como muy inteligente para ser profesora, que eso déjatelo como otro tipo de persona, y otras cosas más que quizás me alejaron del camino. Y después, claro, el pensamiento, cuando una vez ya estaba fuera de antropología, tuve como muchos meses para pensar solamente en qué volver a estudiar. Claro, en qué iba a ser profesora. Yo había estudiado violín desde muy chiquitita, en un programa de orquesta, entonces ya era como bien cercano a la música, y yo dije, bueno, me gustaban muchas cosas, yo creo que podría haber sido profesora de lo que sea, pero yo pensaba, bueno, ¿qué va a ser lo único que no me va a dejar de gustar y que, aunque después quizás no ejerza nunca,
todo lo que voy a aprender me va a servir para mí, y en realidad música era como de lo que más me llamaba, así que entré a estudiar la carrera de pedagogía en música. Quizás para muchos sea como una carrera relajada, qué bonito, vas a tocar piano, y no, no lo es una carrera tan dura como todas las demás carreras lo son, y bueno, con mucha asignatura, además que la educación musical suele no tener buenas bases como en los colegios y en los liceos, entonces todos entramos desde cero, entonces no se vivía como en otras carreras que puede ser que, claro, los que vienen de colegios privados o públicos hay mucha diferencia. Bueno, en realidad estábamos todos como igual de no saber nada, ahí aprender a leer y todo eso, así que la experiencia igual fue dura, tenía muchas asignaturas. Yo estudié en la Católica de Valparaíso, ahí convivimos los que estudiamos pedagogía, los que estudian licenciatura. Yo por asuntos de malla tuve que pasar todos los ramos de la licenciatura también, los que estudian interpretación en algún instrumento y los compositores. Eso son como las opciones. Dentro de las salidas que puede tener la carrera de música, obviamente ser profesor o ser músico. Y eso es como algo que siempre me gusta decir en estas instancias vocacionales, que si usted quiere ser músico y no quiere ser profesor, no es necesario que entre a estudiar pedagogía, ¿ya? Eso lo vi mucho en la carrera, muchos compañeros, que lo de ellos era ser músico, y la profesión de ser músico y de ser profesor de música son muy distintas, son muy distintas. Si usted lo que quiere es ser músico, estudie licenciatura, estudie en el conservatorio, pero no estudie pedagogía en música, lo va a frustrar mucho. Bueno, sobre la experiencia en la universidad, más o menos fue buena, igual el tema de la salud mental dentro de la exigencia, que es algo que se ha conversado un poco, tratar de generar herramientas de autocuidado. Quizás, bueno, yo fui alumna beta hace muchos años, y claro, uno está acostumbrado a que le vaya bien en todo, y de repente ya sacarse un rojo, echarse un ramo, es como, no, es lo peor, pero es muy común echarse un ramo o atrasarse en la carrera, pero hay que a veces acostumbrarse a tener un rigor y a estudiar todos los días, que es como algo que hay que hacer en todas las carreras, pero en música uno no puede decir, ya voy a estudiar 8 horas de piano hoy para pasar el ramo de piano, porque usted se va a lesionar y se va a echar todos los ramos que tengan que ver con tocar. Así que, bueno, eso, aquí leyendo un poco de lo que tenía, bueno, eso sería como mi experiencia, porque dentro de lo que es el campo laboral, yo salí el año pasado, entonces no he trabajado mucho de profesora, pero es muy distinto a lo que uno hace en la universidad. Como decía la Pamela, finalmente yo creo que lo que más pesa al momento de ser profesor tiene que ver con la interacción con la cultura y la comunidad escolar, y eso no te prepara la práctica, menos te van a preparar los ramos teóricos de didáctica, de no nada. Uno llega a la sala de clase y de verdad, yo creo que ahí uno realmente aprende a ser profesor, porque, o sea, obviamente uno aprende las bases de su disciplina en la universidad, yo creo que eso es lo que uno tiene que tratar de aprender bien, pero ser profesor, a mí que me pasó que, no sé, mi práctica final fue como una experiencia muy traumante, fue horrible. Pero claro, después llegué al colegio en el que estoy trabajando ahora, que bueno, ahora estamos obviamente por clases virtuales, y era totalmente distinto al colegio, entonces el tema de la comunidad escolar, que bueno, yo creo que es como una de las cosas en las que está el debe de la universidad, yo creo que debería buscar los mecanismos para preparar. Pero eso es como realmente, y por eso le digo, ser profesor es muy distinto a ser músico, ¿ya? Y si alguien tiene duda de ser músico, yo no soy músico, pero igual lo puedo ayudar un poco. Así que eso, chicos. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, Natalia, por tus consejos. Pasamos entonces el micrófono al profesor Andrés, que también es profesor de beta, que nos va a contar también su experiencia. Hola, ¿se escucha? Ya, bien. Bueno, gracias por la invitación también a conversar con los chiquillos. Yo ahora estoy haciendo el curso, bueno, terminó el semestre, pero hice el curso de cambio climático en este semestre. Bueno, y quería compartirle un poco mi experiencia. Voy a compartir una pequeña cosita para mostrar a los chiquillos a lo que me quiero referir. Bueno, yo de profesión soy ingeniero civil químico y bueno, la verdad es que algunas de las cosas que tengo que contarles, se ve cierto en la pantalla, ¿no? Es por qué elegí esa carrera. Entonces, yo la verdad es que al principio, yo buscando en internet, en Google, ingeniería química, aparece esta imagen. Y si se fijan ahí, bueno, matraces, tubos de ensayo, colores, ¿cierto?
Y esa es una de las primeras cosas que aparecen en general al escoger una carrera, es que uno va derribando mitos, ¿no es cierto?, de qué es lo que realmente se trata, pero eso ir descubriendo en la carrera va ocurriendo en el camino. Y muchas veces también puede suceder perfectamente que ustedes no elijan correctamente, y eso también es válido. O sea, puede ser de que ustedes elijan una carrera y vayan en tercer año y todavía no le encuentran el gusto, no le encuentran o dentro de la carrera, que puede tener muchas opciones para desempeñarse más adelante, para trabajar en eso, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo, hablando un poco del paso por la universidad, yo recién en quinto año de la carrera supe lo que me gustaba de la carrera, más en particular. O sea, la verdad es que no es algo yo entré en primer año y dije, no, a esto me quiero dedicar toda mi vida. No, cero posibilidad. Y de hecho decidí la carrera que iba a estudiar como un mes o 2 semanas antes de hacer la postulación a las carreras. O sea, no, como muchos de ustedes probablemente les va bien en casi todo o en todo, y son buenos para todo y no saben bien qué hacer. En mi caso igual, para escoger la carrera, estaba que entre medicina, entre agronomía, entre ingeniería industrial, hartas cosas. Y al final decidí ingeniería química porque creo que como una especie de descarte. Pensé yo, bueno, me imagino yo como médico quizá atendiendo gente o operando, no sé, y dije, no. Y así fui tratando de descubrir, pero yo creo que fue como una decisión súper a la vida, quizás, no sabiendo si iba a hacer lo que realmente quería. Y en ese sentido yo creo que es que no sientan, como no se sientan presionados ni miedo de que están en primer año o segundo y no les gusta o no saben si están bien o no, porque uno en el camino o quizás al final del camino uno va descubriendo lo que realmente le gusta. Y en el camino durante la universidad, en mi caso, ¿por qué en quinto año recién descubrí lo que me gustaba? Era porque yo me gané una beca para estudiar en Alemania un año. Y allá tomé unos ramos, hice unas prácticas y allá recién descubrí lo que me gustaba. Que la carrera de mi universidad, estudié en la Santa María, en la carrera de la universidad no ofrecía mucho de esa área. Entonces, si me hubiese quedado en la universidad, el enfoque o lo que me entregaba la universidad como perfil de ingeniero no era realmente el que yo quería y lo descubrí en otro lado. Entonces también no es tan fácil como decir, a veces uno se queda con lo primero que hay, o sea, es circunstancial muchas veces a lo que uno se desempeña. Aparece esta oportunidad, bueno, la tomo. Y si no me gusta, bueno, van saliendo cosas en el camino y uno se puede desempeñar. Pero en ese sentido, cuando me tocó estar allá y hice algunas asignaturas, obviamente descubrí el área de energía, que al final es a lo que me dedico, ¿no? Pero realmente después de eso viene la pregunta de, bueno, como ingeniero o como profesional ustedes pueden hacer un montón de cosas, o desempeñarse en distintos sectores o en distintos, no sé, si lo pongo como en pedagogía, ahora que yo estoy explorando esa área, universitario o de colegio o talleres, conferencias, entonces, o sencillamente en la industria y hacer carrera como obrero, como jefe de turno y ir escalando, ¿no? Y en ese sentido también lo descubrí al final del camino, la verdad no es algo que haya salido al principio, decir, no, voy a estudiar, quiero ser doctor más adelante y ser académico, y no, salió realmente muy, muy al final. Y en ese sentido quería mostrarles también ahora un cuadrito, que es que independiente de lo que ustedes escojan para estudiar, acá tienen un perfil de competencias de un ingeniero, pero yo creo que aplica para muchas cosas, ¿no? Y en lo que ustedes elijan, probablemente van a estar siempre en un área técnico, o ustedes, o sea, en mi caso, ciencias naturales, ciencias de la ingeniería, etcétera. Pero también hay otras cosas que ustedes tienen que tener, o idealmente se buscan, y que son súper valiosas para ustedes, que yo creo que en el programa también se explotan muchísimo, ¿no? Y son temas de características personales, de interacción personal con otros, ¿cierto? Y también entender que somos parte de un todo y no estamos solos en esto, ¿no? Entonces, en ese sentido hay cosas acá, como por ejemplo el aprender un idioma, ¿cierto? O el saber manejar el estrés. Y aquí hay un concepto que es muy importante y yo creo que les va a pasar muchísimo en lo que sea que elijan, es que ustedes van a estar en un aprendizaje continuo.
Siempre van a tener que seguir aprendiendo, ¿cierto? Van a encontrar nuevos desafíos, las cosas son dinámicas, van cambiando, muy probablemente no siempre se desempeñen en lo mismo y obviamente que hay muchos factores, si se fijan acá prácticamente el 80, el 90% son cosas que no se enseñan en la universidad, probablemente. No las van a aprender en la carrera, no van a aprender a trabajar en equipo probablemente porque eso es algo que uno lo desarrolla de otra forma, ¿no? Quizás en trabajos, pero al final elementos como la responsabilidad, el resolver problemas, las éticas, ¿cierto? El espíritu de venta en caso de querer ser ingeniero, ¿verdad? Hay muchas cosas que también tienen que considerarlas y que son parte de su aprendizaje, ¿no? Y yo creo que el programa también tiene un rol fundamental en ese sentido, ¿no? Bueno, eso quería comentar primero. Muchas gracias, Andrés, por también preparar, ¿no es cierto?, esta presentación para los chiquillos. De verdad fue muy dinámico, te lo agradezco un montón. Y quisiera entonces que ahora pasásemos a la instancia de preguntas, en donde también voy a incentivar ahora a los jóvenes que puedan escribir en el chat. Aquellos que quieran también comentar por el micrófono es muy bienvenido. Y mientras esperamos que ellos comenten, yo también quisiera preguntarles a todos, en realidad, el que quiera contestar, que ya ha salido un poco el tema, ¿no es cierto?, de qué ocurre cuando hay ramos que no nos agradan, qué ocurre cuando en realidad sentimos que el gusto por la carrera quizás lo encontramos ya avanzado, ¿no es cierto?, en la estancia en la universidad. ¿Qué podemos hacer o qué elementos podemos utilizar para no desanimarnos, para no caer, ¿no es cierto?, quizás en el estrés, como mencionaba ahí Andrés o Natalia también? ¿Qué recursos podemos utilizar? Dejo abierta la palabra. Un poco pensando en lo que tú estás diciendo, a veces, como decía Andrés, también hay una cosa muy como de circunstancia. Entonces, por ejemplo, a veces, no sé, tienes un semestre muy malo y justo ese semestre, no sé, conociste un compañero, yo pienso, por ejemplo, en los ramos de educación, que nos juntan a todos los de pedagogías distintas, y justo conociste un compañero de pedagogía de otra carrera que te muestra algo y te motiva, por ejemplo, en los trabajos grupales y todo, y te salvó el compañero que conociste, que es de otra carrera, o que es de tu misma carrera, pero de otro año, y se genera esto como la sinergia, y pum, magia. A veces tiene que ver con conocer a alguien, o con un profe que resulta súper inspirador, y otras veces son las circunstancias. Pues a veces, por ejemplo, yo quiero contar, yo tenía muchas ganas de cambiarme en tercer año, hice como crisis con mi carrera, no me gustó, los ramos de pedagogía no me gustaban, ser profe en mi mente no era algo así como que, oh, qué entretenido, qué bacán, no, la gente siempre me dice, oh, tú tienes tanta vocación, no, mentira. Y quería irme, pues, pero resulta que ese año se murió mi papá y yo no estaba en condiciones de cambiarme de carrera, así que tuve que terminar nomás. Entonces, a veces son circunstancias que un poco te presionan o te impulsan. Y yo creo que también es como uno después lee esas circunstancias, pues. A lo mejor la pedagogía a mí no me motivaba tanto, pero me ha hecho conocer, no sé, a mucha gente muy valiosa, me ha presentado oportunidades maravillosas, entonces es distinto. También como el momento que tú vives, las circunstancias que tienes y la lectura que haces después con el paso del tiempo. Entonces también se trata como de tener paciencia, no sé, darle vuelta, creo yo. Muchas gracias, Pamela. No sé si alguno más quisiera comentar. Sí, yo podría comentar un poco mi experiencia. Igual tuve una crisis vocacional ahí como en segundo, tercer año, y quería cambiarme a industrial, a civil industrial. Estaba muy ahí entre si me quedo en química o industrial, pero y ahí yo investigué mucho más de la carrera. Cosas que no sabía, las investigué en ese momento para poder decidir. Y también tuve buena orientación de un profesor en particular, que como dice ahí Pamela, y siempre hay como alguien que te guía al final. Muchas veces son decisiones que no se pueden tomar solos, o si las tomamos solos a lo mejor no va a ser la mejor decisión, ¿no? Entonces uno, la verdad, puede buscar orientación que puede ser directamente clara a la familia, pero también las personas que saben mucho más del tema los pueden orientar mucho mejor, si es que en el caso de que tengan algún tipo de crisis vocacional. Al final me terminé quedando en química, pero igual tengo mi espíritu industrial también ahí detrás. O sea, al final yo creo que independiente de, bueno, en mi caso, de la profesión que tengo, uno se arma su red de contactos también. O sea, depende de muchas cosas, dependen de uno. Si uno quiere, lo puede hacer.
si en el camino uno va conociendo gente de otros lados, y también si uno es proactivo en realidad y motivado, porque al final uno, claro, en mi caso me gustan mucho los desafíos y cambiar constantemente en las cosas que hago, entonces de repente trabajando con químicos, con mecánicos, con gente de fuera, entonces, pero eso no sale de la nada, o sea, algo que uno va sembrando de a poquito en el camino, y tiene que ver también con cómo ustedes se pudiesen desenvolver. Entonces, las partes, más allá de las cosas técnicas, es súper importante que ustedes tengan la posibilidad de comunicarse, de poder explayarse, de contar lo que le está pasando, porque obviamente si no se sabe realmente qué es lo que uno está pasando, difícilmente alguien te puede ayudar. Y eso yo creo que eso es importante. O sea, si en caso de ustedes tener una crisis vocacional, es comunicarlo. O sea, decir, oye, ¿sabéis que me pasa esto? No sé qué hacer, no sé si me gusta. Analizar opciones por fuera, quizás, pedir ayuda de la familia o de alguien cercano, ¿no? O también de un profe, puede ser. Y así de a poco ir juntando información para después decir, no tomar una decisión apresurada, ¿no? Y concuerdo con Pamela que muchas veces son circunstanciales las cosas que uno hace en el futuro. Eso. Muchas gracias, Andrés. También comparto con ustedes que las circunstancias ahí nos apresuran a tomar ciertas decisiones, y la verdad es que finalmente nada es tan planeado como uno a veces quisiera, ¿no es cierto? Quisiera también nuevamente preguntar si alguno de los profesionales quisiera contestar esta pregunta. A mí me gustaría agregar algo. Uh-huh. Yo creo que todos comparten, los profesionales que están aquí, que en el paso por la universidad, no sé, uno siempre se va a encontrar con el típico profesor que es terrible y que uno sufre ese ramo, y uno dice, ¿cómo voy a pasar esto? Porque quizás no tiene mucho que ver con la materia, quizás tiene que ver con el profesor, o quizás tiene que ver con mi formación de base, que puede haber sido muy mala. Me pasó en ambas carreras. Cuando yo entré a periodismo, el ramo como cortacabeza estaba en primer año y era redacción periodística. Y el profesor era bastante especial, digamos, muy exigente, pero también tenía cualidades personales que lo hacían un poco complejo. Muchos se fueron por esa razón, pero yo creo que una de las cosas que más me motivó a seguir fue el hecho de que yo tenía muy claro que mi meta final era lograr sacar la carrera y ser periodista. Eso siempre me motivó en todos los ramos nefastos que tuve, en las crisis vocacionales que tuve, que mi meta final era ser periodista, y que pese a que todas las cosas que iba a encontrar cosas que no me iban a gustar, claramente, me iba a encontrar con gente que iba a hacer algunos ramos bastante complicados, pero que me la podía, poder creer, como un poco tener esa confianza en mí, de que todo, si es que la estrategia A no funcionaba, había una estrategia B. Si es que me echaba el ramo, no importa, iba a tratar otra forma de realizarlo. Quizás no estudiar sola, quizás estudiando en grupo, quizás dedicándole más tiempo, practicando más, leyendo más los diarios, no sé. Uno tiene que buscar como estrategias distintas, y siempre a mí me sirvió mucho tener como esta meta final de que era titularme. Lo mismo con ingeniería comercial, me pasó exactamente lo mismo. O sea, recuerdo que me costó mucho finanzas, también por un tema de que el ramo en sí para mí resultaba complejo, para el curso en general también, y el profesor no era como muy amigable. Entonces, recuerdo haber estado ahí pensando, ya, ok, no importa si me he hecho el ramo, qué cosas quizás podría hacer distinto como para lograr tener un final exitoso para poder pasar. Y siempre pensando que lo que yo quería era titularme, era lograr tener el cartón en la mano y estar en la ceremonia y sentirme como aliviada de que todo ya hubiese pasado. Creo que es súper importante como automotivarse así, y como de verdad recordar qué era lo que uno quería, por qué estoy acá, por qué entré en primer lugar. Eso. Muchas gracias, Nadia, por el mensaje tan motivador, además, ¿no es cierto? Quisiera revisar el chat. Ahora ya han aparecido algunas preguntas. Anaís nos pregunta, en realidad a todos, si alguna vez tuvieron la duda de si se le iban a poder. Esa es la pregunta. No sé si alguno quisiera comentar. A mí me pasó ¿Sí? un poco eso. Cuéntanos, Sí,
Bueno, yo también tuve una crisis el 2018 porque reprobé Derecho Penal 1 por segunda vez. Y no lo reprobé con un 2 ni con un 3, fue con un 3,94. Entonces la experiencia, y ya me echaba también otros ramos con 3,94, entonces claro, era como la tercera o cuarta vez que había pasado y yo decía, pero ¿por qué tan mala suerte? Entonces claro, y me dio una crisis porque a mí me gustaba esa materia. Derecho Penal es un ramo que a mí me entretiene mucho, estudiar el tema de los delitos, de la criminología, todo eso me entretiene. Entonces claro, echármelo, haber aprendido mucho, claro, yo dije, pucha, ¿cómo voy a probar esto? No sé cómo lo voy a hacer. Y ya al menos, afortunadamente el año pasado, cuando lo tomé de nuevo, aprobé el 1 y el 2. Bueno, lo aprobé el 2 este año porque hubo estallido social y pandemia, al final terminé el semestre en abril, pero lo aprobé. Y ahora estoy en delitos especiales y también, o sea, por más que me gusta esta materia y yo creo que es lo que me voy a dedicar finalmente, también cuesta y sigue costando porque incluso ahora tuve una prueba y saqué un 2,9 en delitos especiales. Entonces, claro, pero más que desmotivarme eso, me motiva más porque digo, bueno, algo tuve que haber hecho mal, entonces hay que seguir adelante. Y si pude haber aprobado Derecho Penal 1, porque la verdad era un curso, de verdad, el año pasado éramos como 120 alumnos en total porque se acumulaba muchas generaciones porque el profe era rajón. Aprobamos 27 de 120, así. Y ahora son como 150, 160 alumnos. Entonces, claro, sí, al final si yo pude, cualquiera puede. Entonces hay que puro ponerle ganas nomás, que todo se puede remontar. Muchas gracias, Manuel. No sé si a alguien más le ha pasado sentirse de esta manera, de estar cursando y sentir que no se la va a poder. Ahí Natalia, frente al micrófono. Sí, yo había un ramo en mi carrera que fue no sé, mi kriptonita, que era el ramo de guitarra, y yo tenía 4 guitarras, o sea, 4 semestres de guitarra, y cada semestre peor que el anterior, pero ya, o sea, yo creo que sí hay como un ramo en particular que uno dice no se le va a poder, que no es lo mismo pensar, no me voy a poder toda la carrera, es que, como, ya, a mí me cuesta mucho dejar de ser dramática, pero claro, por el momento que veo que tengo puros 2 en guitarra, y tengo que ir a examen como con un 3,7, y hay uno sacando la calculadora, ya se me va, o pensando ya con qué profesor tiene que llegar para que pone mejores notas para el examen, porque uno tiene que tocar, y bueno, ahí uno anda haciendo su mecanismo, pero de repente pensar que si solamente un ramo en particular, ya ponerle a esa asignatura, generalmente siempre hay compañeros en el curso, o por lo menos fue mi experiencia, que te pueden ayudar, si el profesor de repente no le entiendes mucho, o tiene ahí sus problemas, llegar y decir a tu compañero, oye, ayúdame, y ponerse a estudiar, o sea, dejar de ahogarse y bueno, igual está bien sentirse mal y darse el espacio de uno ya me siento frustrado, pero también darse el tiempo de hacer un plan de acción. Y si a veces uno no sabe cómo hacer un plan de acción, porque nunca tuve el problema cuando chico de no entiendo algo, ¿cómo lo estudio? ¿De qué manera me conviene más estudiarlo a mí y buscar ayuda? En el caso de la carrera de música quizás no es experiencia, pero hay otras asignaturas, por ejemplo, lectura, que tenía que ver con escuchar y de repente como el estado mental en el que uno está para poder pasar ese tipo de asignaturas es muy importante. Entonces, de repente, no son tanto las habilidades cognitivas, por decirlo así, como otro tipo de habilidades las que uno tiene que aprender a trabajar. Y en ese sentido, siempre buscar ayuda hacia las personas que te las pueden dar dentro de la universidad. Entonces, eso, como que cuando uno piensa que no se la puede, no pensar como no me puedo toda la carrera, sino quizás no me puedo esto en específico y no me lo puedo ahora, porque ya después, a lo mejor en un año más, lo voy a poder hacer. Pero como acotar un poco más los problemas para que al final no por el miedo al ramo uno lo repruebe en vez de por no ser capaz. Sería como experiencia. Muchas gracias, Natalia. Aquí también Paulina realiza una pregunta para Nadia, que pregunta, ¿cómo fue estudiar otra carrera en 5 años? ¿Era muy estresante? Esa es la pregunta. No voy a mentir. No voy a mentir, sí. Sí, era estresante. Era súper estresante, sobre todo porque estudiar una carrera después cuando ya estás trabajando, digamos, a jornada completa, a un ritmo súper acelerado, y tener que, no sé, salir a las 6 de la tarde de tu pega, llegar a las 7 a clase, salir a las 11 de la noche y repetir así todo el resto de la semana, es complejo. Es estresante, pero uno se encuentra ahí, conoce a otras personas, conocís las motivaciones de por qué otras personas están estudiando una segunda carrera. Yo tuve compañeros, no sé,
fonoaudiólogos, kinesiólogos, gente que estudió comercio exterior, otro compañero, un colega que era periodista, profe de inglés, un profe de matemáticas también. Y conoces como sus motivaciones y después igual uno va agarrando el ritmo. Yo creo que todo es cosa de costumbre. Pasar del colegio a la universidad es chocante porque uno no tiene como la costumbre, es un entorno nuevo, son otro tipo de exigencias. Entonces después uno se acomoda. Estudiar y trabajar también después uno se acomoda. Yo no sé cómo pasa, de hecho yo creo que si me preguntan ahora así como cómo lo hice, no lo sé. Yo creo que es solo constancia. Hubo un momento en que estuve muy, muy cansada y en los cuales también mis amigos y mi familia jugaron un rol fundamental, o sea, conversar con alguien de que te sentí chata o simplemente, no sé, tener un espacio para quejarte con respecto a algo relacionado a la carrera o a trabajar y estudiar es súper importante. O sea, rescatando también lo que dijo Pamela, es importante tener como redes de apoyo, si no es su familia, que sean sus amigos, sus mismos compañeros de carrera, porque nuevamente no les voy a mentir, sí es estresante, no es algo así como, ay, sí, super light, no, para nada. Pero hay formas de manejar ese estrés y finalmente todo es cosa, nosotros no somos animales de costumbre, por así decirlo, nos acostumbramos a ciertas cosas y se puede. Muchas gracias, Nadia. Yo también comparto contigo que rodearse de buenas amistades finalmente viene a ser un factor sumamente relevante cuando uno está cursando procesos estresantes y, bueno, la carrera en general, también para compartir las cosas malas y las buenas que tiene este proceso. Aquí Franco Canelo nos realiza varias preguntas. La primera dice, ¿qué actitud o postura creen ustedes que es importante que un alumno debería poner en práctica? Esta es bastante para quien quiera responderla. Ya lo dijeron, pero yo quiero persistir en esa, que es la perseverancia. Es súper importante, insistir, 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 obligarse a ser sistemático. Cortito. Gracias, Pamela. Sí, confirmo. Yo igual quisiera también comentar algo que es también que ha pasado mucho en esta modalidad online, al menos a mí me ha pasado, que muchas veces el compromiso de los estudiantes no es tanto. Muchas veces se espera que el profe haga todo y muestre algo espectacular y motivación y dinámica y monito y animaciones. Y muchas veces también que actitud de que el compromiso sea también con el profe, o sea, entender al profe que también es persona, todos somos personas, no somos máquinas. Y todos tenemos, ¿cómo se llama? Nuestra vida, o sea, también es algo que también hay que saber respetarlo. Entonces, cuando de repente vean como, no sé, pues que el profe, o te dicen, pucha, la clase penca, no, mala la clase, el profe es aquí, el profe allá, ese profe también tiene sus cosas. Entonces, también esa como actitud de entender. Muchas veces al que está al frente en la pantalla, que a lo mejor está con carita feliz, sonriente, haciendo la clase, o no tan sonriente a veces, pero pues tiene una serie de problemas también en el personal. Entonces, de entender, ¿no? De que el compromiso durante la carrera sea bidireccional, o sea, de ir y de vuelta con el profe. Yo creo que eso es importante. Yo ahora lo veo como profe, digamos, pero antes como alumno también reclamaba y decía, pucha, aquí el profe no sé cuánto, y etcétera, pero ahora yo digo, oye, por favor, entiéndeme un poquito, que también yo tengo mi familia, o sea, no es como tan fácil de llevar, ¿no? Y en general también concuerdo con la Pamela que la perseverancia es fundamental. Si uno quiere, puede, ¿no? Si uno quiere, puede. Muchas gracias, Andrés. Y aprovechando también una pregunta que va dirigida para ti, pregunta Franco, ¿cómo es el estudiar en el extranjero también? Es bacán. Yo creo que es el mejor año que pasé, yo creo, hasta ahora. Principalmente, yo creo que para las experiencias de intercambio, de beca, etcétera, hay varias cosas importantes. Yo creo que mucha gente no se la puede estar fuera. No es algo que cualquiera pueda hacerlo. Hay que pensar que estáis 6 meses o un año fuera de tu casa, fuera de tu entorno, sin amigos, como partiendo de cero, en un lugar que tú no conoces, ¿no? A veces, muchas veces con un idioma que tú no manejas,
¿no? Y ahí hay una cosa bien, bien interesante. Yo en mi caso, la experiencia salió, bueno, yo el 2010, cuando estaba en tercero medio, me gané una beca de Asuntos Culturales de Estados Unidos y estuve viviendo en Estados Unidos como 2 meses. Y ahí me picó el bichito de viajar y de conocer otras culturas. Y después el 2015 de nuevo en Estados Unidos, y 3 meses de pasantía, y después 2016, 17 en Alemania y del 2018 en Arabia Saudita. Pero es como una cosa de bichito que empieza a picar y ya uno tiene una experiencia con algo de fuera y dice, oye, no, empieza uno a explorar, ¿no? Otros lados, ¿no? Conocer otras personas de repente que te invitan. Pero sí que claramente yo también no vengo de un colegio particular, no estoy en el colegio alemán ni mucho menos. Yo estoy en el colegio Rubén Castro, subvencionado en Viña, y mi familia es muy clase media, común y corriente. Por lo tanto, también en el tema para estudiar en el extranjero, obviamente había que tener recursos, ¿no? Y yo creo que no es tan fácil decir, no, estuve aquí y allá, porque en realidad todo lo que yo hice lo hice con becas. O sea, sin beca no viajo ni a Santiago, digamos, ¿ah? O sea, como que eso realmente hay que considerarlo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es parte de proactividad personal, buscar, hay muchas becas, muchas fuentes de información con becas, son googlear solamente becas o programas cortos o cursos o pasantías o cosas de ese estilo, porque becas hay. Muchas veces yo creo que hay becas que se pierden de repente, que no se difunden bien, y creo que eso sí es un problema a nivel general, que no hay buena difusión de oportunidades buenas para los estudiantes, pero de que hay, ¿no? Pero y si tienen la posibilidad y están financiados por ABC Fuente, háganlo, porque yo lo hice cuando tenía 22, 23 años, y yo creo que nunca más voy a estar de nuevo con 23 o 22 años fuera, pues. Entonces es otro momento, es distinto. La última vez que estuve fuera fue en el 2019, el año pasado, en Alemania igual. Tuve 2 meses con una beca para perfeccionar el idioma y era totalmente distinto porque yo tenía 25 y ya estaba como en otra parada también. O sea, había terminado la carrera, tenía otras intenciones. Por lo tanto, la manera que uno vive en otros lugares depende de tu edad, depende de en qué estás. Y si es una experiencia dentro de la carrera, lo más probable es que uno va al extranjero a viajar, básicamente. Va a viajar, a pasarlo bien, va a tomar con suerte 2 ramos o un ramo, o a veces la gente se lo echa y no pasa nada. O sea, de ahí la experiencia del intercambio es algo que la recomiendo 100% si tienen la posibilidad y tienen el financiamiento, lo buscan, lo obtienen. Yo creo que todos tienen los potenciales para poder obtener ese financiamiento y buscar oportunidades. Eh, Se puede. Yo, de hecho, acá en mi familia organizamos un bingo, de hecho, para poder financiarme parte del viaje para Alemania. Me acuerdo que golpeé un montón de puertas también. O sea, mandar correo a empresas, pedir ayuda a la universidad. Bueno, la beca que me dieron era buena, pero pagaba, bueno, muchas cosas, pero me daba para mantenerme ya como 200 lucas, más o menos. Y claramente con 200 lucas uno no vive fuera de Chile. Entonces ahí buscando más financiamiento, bueno, el tema del bingo, y después me metí a hacer un magíster en la U, que había una aporte mensual, digamos, de mantención mensual. Y con eso ahí me mantuve. Entonces viví ahí como con 500 lucas todo el tiempo que estuve allá. Pero claro, yo tengo fotos en hartos lados porque viajé harto, la verdad. Pero también comía pésimo, pues, o sea, su pan de molde y para la semana, o sea, no pasaba más allá de eso, porque ahí las prioridades, pues decía, bueno, quiero conocer, pero como pésimo. Entonces yo creo que la experiencia del intercambio marcó mi vida, en realidad, porque además ya conocí realmente lo que me gustaba en el área en el que yo me desenvuelvo hoy en día. ¿Ah? Muchas gracias, Andrés. Y también, bueno, rescatar la perseverancia que nuevamente aparece, ¿no es cierto? El que si uno quiere puede, también se repite Sí, aquí en tu discurso. Quisiera tomar también una pregunta que nos realiza Franco para el profesor Raduan, que dice, ¿qué puedo hacer si me gusta la astronomía o algo con física, pero no es una carrera tan conocida en Chile? Es decir, la carrera de la PUCB, que no es tan conocida, ¿eso?
Yo creo que en general se refiere, Franco, en Chile estudiar física o las ciencias de esta manera no es algo tan común. Ok. Y él, uh-huh. Ya. Bueno, primero, cuando mencionas la astronomía, puede ser que puede significar algo que no es astronomía, en el sentido de que a veces uno quiere estudiar el universo y lo pensamos como astronomía, cuando puede ser cosmología, etc. Y en ese caso no es una carrera necesariamente en astronomía que uno tiene que tomar como dirección, pero más de física. Y la astronomía va a ser más con las observaciones y la cosmología más la parte teórica, de tratar de entender el universo por ecuaciones. Pero obviamente ocupa también las ecuaciones, las observaciones, perdón. Bueno, en términos de carrera, yo tengo bueno, estudié en Francia y después del doctorado fui en varios países, lo que se llaman los postdoctorados. Después de un doctorado uno va en otras universidades para aumentar un poco su conocimiento en la disciplina. Y estuve en varios países, entonces tengo una visión era 2 años en Japón, 2 años en India y 1 año y medio en Sudáfrica antes de llegar a Chile. Lo que puedo decir es que por globalización las carreras son bastante similares, los contenidos también. Finalmente no hay mucha diferencia. La única diferencia son los profesores, la motivación, la calidad de los profesores, etc. Bueno, de hecho todavía no estoy seguro que lo entendí bien, la pregunta. No, yo pienso que sí, más que nada apunta a quizás un mensaje que pudieses dejar para alguien que piensa que claro, que la carrera y las ciencias, ¿no es cierto?, la astronomía, no es tan común. ¿Cómo poder enfrentar esta situación? Quizás pensando en el campo laboral también, que por lo mismo. Si después de una carrera en ciencia podrían existir otras direcciones después de... Bueno, lo voy a responder así. Si Franco me podría decir un poco más después, lo podría aclarar. Pero definitivamente cuando uno entra en física o en astronomía es para ser astrónomo o físico. Ahora para la astronomía existen algunas posibilidades adicionales. Voy a dar un ejemplo. Cuando, por ejemplo, un astrónomo la mayor parte del tiempo pasa su tiempo en su oficina y no pasa su tiempo en Atacama haciendo observaciones. Ahí hay otras personas que hicieron usualmente una licenciatura en astronomía y que no querían continuar con un magíster o doctorado, y lo que hacen son observaciones para los astrónomos que quieren hacer una investigación. De manera más clara, estoy acá en Valparaíso, quiero estudiar una cierta región del cielo, voy a escribir un proyecto diciendo que quiero estudiar exactamente eso, hay que hacer esta medición de esta parte del cielo durante 3 horas, etcétera, etcétera, todos los detalles. Se envía al telescopio y en el telescopio hay una persona que va a hacer esta medición. Va a hacer la medición y la va a enviar al investigador que lo va a estudiar y publicar después un artículo. Estas personas que hacen las mediciones tienen una licenciatura en astronomía o física. Entonces, no necesariamente cuando uno termina la carrera de licenciatura en astronomía o física tiene que continuar en ese tema. Puede cambiar. Y además de, obviamente, se pueden siempre hacer homologaciones entre carreras y continuar en ingeniería etc. Pero bueno, en la ciencia creo que todavía hay posibilidades, al menos en Chile hay todavía posibilidades de continuar investigación en la astronomía y en la física. Hay varias posiciones en universidades que se abren cada año, así que
no creo que hay que estresarse tanto por el momento, al menos. Ya, eso. Muchas gracias, Rodolfo. Quisiera ahora pasar a preguntar a Manuel. Aquí te preguntan, Manuel, si recomiendas seguir los instintos o ir construyendo la vocación con el tiempo. Sí, yo creo que podría ser mitad y mitad, porque allá, hablando ya desde que entré a la universidad, ya cuando me dio esa pequeña crisis, el 2018, bueno, mi instinto era, ¿qué hago? O me voy de la carrera porque digo no me la pude, o sigo acá, porque yo sé que me la podré y he pasado también otros momentos y lo he sabido sobrellevar. Así que dije, no, voy a seguir. Ese fue más o menos mi instinto, y también la vocación es importante. O sea, la vocación yo creo que se construye con la perseverancia. Es más, en derecho, nosotros decimos que no es una carrera de velocidad, sino de constancia. O sea, al final tú vas a sacar la carrera a los 24 años o a los 28, pero la vas a sacar, sí o sí. O sea, tienes que seguir intentando, estudiando, no bajonearte, es importante también eso, no compararte tampoco con tus compañeros. O sea, las comparaciones no te compares con tu amigo, que, mira, es que él era mi amigo y aprobó todo y estudiaba menos, no hay que calentarle la cabeza con eso. Pero nada, yo apunto eso de la perseverancia para tener esta vocación. ¿Por qué? Porque, a ver, yo cuando también salí de cuarto medio no me gustaba, o sea, yo entré a Derecho más por descarte, porque a mí lo que era la pedagogía también me interesaba, pedagogía en historia, pero no, yo pensaba que no por el tema de la vocación. O sea, a estar parado frente a un curso de 40 niños y que solamente 2 o 3 te escuchen, hay que tener fuerza para eso. Y yo decía, no, yo no me voy a poder con esto, así que iré por Derecho. Entonces, bueno, esa sería mi recomendación. Entonces, al final, mitad y mitad, pero siempre perseverancia. Ante todo, perseverancia y no calentarse la cabeza con cosas que no vale la pena, básicamente. Muchas gracias, Manuel. Aquí también Eduardo nos pregunta general para todos, para quien quiera contestarla. Él pregunta si no postularse a una beca internacional sería una pérdida profunda de oportunidades, pensando que él no quiere salir de Chile. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, Francisco. Eduardo, en mi caso, le voy a contar una experiencia personal. Yo cuando terminé el magíster en matemática tuve la oportunidad de irme a estudiar un doctorado al extranjero, un doctorado en matemática. Pero tal como menciona Andrés, es difícil estar afuera. ¿Sí? Yo la verdad es que no soy un ser humano que está capacitado para eso. Yo echo de menos mi casa, mi familia, mis gatos. Entonces, irme unos cuantos años para afuera para mí no era opción. Sin embargo, decidí quedarme en Chile y mi profesor, que es mi tutor ahora, me dijo, bueno, te vas a quedar en Chile, no hay problema, pero vas a tener que esforzarte el doble. Porque la gente que va para afuera, en general, no sé si será cierto esto, pero en general es mejor mirada que alguien que estudia acá en Chile. Por ejemplo, si usted hace un doctorado, no sé, en la universidad más mula, digámoslo así, de Estados Unidos, a lo mejor lo van a mirar mejor que hacer el doctorado aquí en Chile en la universidad, en una universidad buena. Entonces, a lo mejor puede ser eso una dificultad. Sin embargo, si uno trabaja y hace las cosas bien, como sucede en todos los ámbitos de la vida, siempre va a obtener su recompensa. Así que yo no creo que sea una pérdida, en mi caso particular, no creo que sea una pérdida de oportunidades, sino que es la decisión que uno quiso tomar. Hay gente que le gusta, que tiene toda la animosidad para ir al extranjero y que le gusta y que conoce y que se queda. Hay muchos chilenos que se fueron al extranjero a estudiar y se quedaron. Y hay otros que simplemente pasan hambre y que les cuesta y que les va bien a la vuelta, pero no sé, yo prefiero quedarme con mis gatos, alimentarme bien y estar cerca de mi familia. Mi punto de vista personal. Muchas gracias, Francisco. No sé si alguien más quisiera contribuir. Sí, Pamela. Sí, yo quería hablar de eso porque yo creo que hay soluciones intermedias también. O sea, quiero contar la mía, por ejemplo. Yo siempre quise estudiar afuera, pero yo soy una mujer casada, entonces no quiero irme y mi marido que quede aquí, pues, obviamente, y mis gatos y todo, como un poco lo que decía recién el colega. Entonces, mi solución intermedia fue hacer un programa de la Universidad de Barcelona que es semipresencial. Entonces, yo fui a la Universidad de Barcelona, tomé cursos, conversé con mi tutora, volví, estuve en Chile, volví a ir. Entonces, los lapsos de tiempo fuera eran más cortos.
y te da la experiencia de tener clases con profesores europeos en este caso, que es súper distinta la mano de un profesor de literatura español que la de un profesor de literatura chileno de universidad, es muy distinta. Y las universidades tienen enfoques distintos. Entonces, yo creo que eso es, definitivamente la experiencia de tener clases con profesores de otro, con formaciones distintas o en otro sistema educativo, creo que es súper positiva, pero también creo que el tema de pasarse toda la temporada fuera es difícil, entonces no necesariamente es optar entre me voy todo el tiempo o me quedo aquí todo el tiempo, sino que también pueden haber este otro tipo de instancias, que yo creo que da otra ruta posible. Muchas gracias, Pamela, por tu apreciación. Ahí Andrés creo que quiere también comentar. Sí, igual concuerdo con ustedes. Yo, de hecho, bueno, he tenido hartas becas internacionales en realidad, pero hoy día, ahora quiero hacer el doctorado y me salió una oportunidad acá en Chile. Y está en línea con lo que quiero hacer, entonces también es como, o sea, es un doble grado, voy a estar 2 años en Canadá y 2 años aquí en Chile, pero no es lo que antes yo pensaba, no, quiero estar 4 años fuera, yo no, ya no quiero eso. O sea, también ya no, tengo otras prioridades también. Al principio sí quería viajar, conocer, estar, aguantar más rato fuera, pero ya no me imagino estando 4 años fuera. Entonces, la verdad es que eso también influye en las decisiones que uno va tomando, o sea, concuerdo plenamente con ustedes que ahora en este momento de mi vida estoy bien en lo que estoy haciendo, estoy tranqui y bueno, salió esta opción que es 2 años y 2 años y la tomo, pero si fuera 4 años me la pensaría, porque no creo que no me gustaría estar 4 años fuera y definitivamente ya decidí como hacer carrera en Chile, o sea, quedarme después en Chile, a no vivir fuera. En algún momento pensé, a lo mejor voy a vivir fuera, pensé, mucha gente me decía, no, después te vas a llegar allá y no sé qué, pero al final no, decidí quedarme acá. Así que eso también es como parte de eso. Así que no es una pérdida de oportunidad para nada. Y en Chile hay muchas becas, en todo caso, para utilizarlas en Chile, así que no es pérdida de oportunidad, para nada. Muchas gracias, Andrés. Y nuevamente quisiera extenderte una pregunta que aquí realiza Paulina y quizás también me gustaría realizarla para Radwan, ambos que han estudiado en el extranjero. Ella pregunta por cómo ha sido su experiencia con los idiomas. ¿Cómo fue esa experiencia realmente? Bueno, yo la verdad es que en el colegio tuve inglés desde séptimo básico, en ese momento. Creo que era parte de antes, pero no tenía tanto dominio del idioma, digamos. Y aprendí un poco a la fuerza, estando allá nomás en Estados Unidos, en la primera oportunidad, y ahí aprendí bien y creo que bien. No tengo ninguna certificación, pero creo que bien. Y en el caso del alemán, yo tengo el nivel más alto ahora, o sea, el C1, C2, no me acuerdo, de alemán. Entonces no me costó en realidad manejarme allá. Pero sí, cuando yo viajé allá y viajé con un nivel B2, que es como intermedio avanzado, intermedio, y llegué allá y no entendía, pero lo que es, nada, no entendía nada de nada, porque la gente habla, pero muy como sin pronunciar, y no es lo mismo para nada que te enseñe un profesor chileno que habla alemán, que un nativo, un alemán que te hable en alemán. O sea, es realmente muy distinto cómo uno percibe y cómo uno va estructurando las oraciones también. Pero es una cosa de adaptación en realidad. Uno ya después se acostumbra y todo bien, pero en mi caso, claro, yo elegí Alemania porque había empezado a estudiar alemán y después la beca era para irse para allá y bueno, vamos a aprender, pero en el camino también a mí me empezaron a gustar más los idiomas y aprendí algo de francés, pero o sea, en realidad con el tema del idioma, si no hubiese sabido alemán y hubiese tenido que estar viviendo allá en Alemania, lo más probable es que me habría limitado mucho en mi experiencia, porque realmente si tú no sabes alemán o el idioma nativo, igual te cuesta más llegar con las personas que son nativas. O sea, no es como lo mismo hablarle en inglés, porque te haces tu grupo como de intercambio, que hablar con persona X que está al lado tuyo, compañero de curso, que es alemán y conoces como otra realidad. Eso a mí me tocó ver ese lado y me ayudó muchísimo. O sea, tú ves que dices un par de palabras en el idioma nativo y ya, bueno, ya. Igual como viene una persona extranjera acá y dice cualquier cosa en español, aunque suene raro, y todo aplaudiendo, muy bien, sabe hablar español y todo. Es como lo mismo. Y uno genera un acercamiento con la persona mucho más rápido, ¿no? Y eso creo que colabora en que la experiencia sea mucho más
completa, ¿no? Pero en ese sentido tuve la suerte, digamos, de que la beca contenía los cursos de idioma. Si no, habría ido para allá con un nivel no tan bueno y probablemente habría tenido que hablar todo en inglés, ¿no? Gracias, Andrés. Sí, bueno, yo también he tenido realmente una experiencia horrible en términos de idiomas. Primero es que estudié entonces en colegio inglés durante 7 años y después al nivel también de la universidad. Cuando terminé mi doctorado, todavía no podía realmente hablar inglés. Tenía realmente un nivel horrible. Podía más o menos leer, más o menos entender cuando uno lee el inglés, pero hablar era extremadamente complicado para mí. Posiblemente que tiene que ver con el sistema educativo, en el sentido de que aprendí de manera un poco teórica en vez de practicar realmente. Y finalmente mi primer viaje como postdoctorado era hacia India y llegué en el aeropuerto de Mumbai y no podía entender nada. Algunos solamente hablan inglés, entonces pasé años aprendiendo inglés y llegué en un país donde 95% de la gente no habla inglés. Y bueno, uno trata de explicar, de hablar con sus manos, se adapta, etcétera, y finalmente encuentra un tipo en la universidad al menos la gente puede hablar inglés, hablan lentamente, entonces uno entiende y finalmente la experiencia pasa bien. Pasé 2 años tratando de aprender un poco de los idiomas locales, tienen más de 100 idiomas. Y cuando empecé a saber un poco de estos idiomas, me fui finalmente a Japón, y aún peor. No hay ninguna persona que habla inglés en Japón, tampoco los profesores de la universidad. Entonces, de nuevo, hablando con sus manos, de nuevo, tratando de sobrevivir, etc. Entonces, de esta manera, uno trata de adaptarse finalmente y creo que siempre he tenido un nivel pésimo en idiomas. Pero finalmente pasé, ¿cuántos años ahora? 12 años afuera de Francia. Y bueno, uno sobrevive, entonces está bien. ¿Puedo sumar una cosita pequeña? Sí. Y Sí, por que también supuesto. contando lo que dice Radán, yo cuando estuve en Rusia, igual, no, cero. Pues los rusos además no les gusta hablar inglés. Entonces era terrible, era terrible. De hecho, hablaban español. Yo sí, jamás me habría esperado. Me pasó en una estación de metro, en una estación de trenes. Compré un ticket y no sabía qué decirle a la señora porque me hablaba en ruso y yo decía, no hablo ruso. No hablo ruso, le decía inglés, y decía, no inglés, no inglés, no inglés. Y yo, alemán. Alemán un poco, me dijo hablo un poco de alemán. Ya, y empecé con este. Y empecé, a ver, mijo, pásame el pasaporte. Le pasé el pasaporte y me dice, pero hablas español, hombre. Y yo así, no, pero ¿cómo? Habla español la señora. Uno se encuentra con, una vez también tiene los prejuicios, ¿cómo uno va a pensar que en Rusia la gente habla español? Tan fluido además. Y lo otro que me pasó que cuando llegué al aeropuerto en Arabia Saudita también que era un desorden, pero tremendo, y no se entendía nada, y unos gritos, oye, yo no sé hablar árabe, o no sé qué idioma hablaban allá, pero la verdad es que no entendía nada, y qué terrible esa sensación como de un poco de inseguridad también, como uno maneja el idioma y escucha que la gente habla en otras cosas, que uno no entiende nada, no sabe si se estaban burlando de mí, quizás, no sé, uno se pasa rollo, pero realmente es terrible esa sensación de no estar en un lugar donde tú no entiendes lo que están hablando. Y también ahí con señas, menos mal que había como un tutor que me ayudaba y él hablaba en árabe y el otro tipo le hablaba en árabe y yo así, qué bien. y eso, o sea, súper terrible. Entonces igual ahí como respondiendo a la pregunta también es que traten de irse a un lugar en donde no sea tan terrible, o sea, no sé, de que por lo menos maneje la gente inglés para poder comunicarse, pero no sé, pues si te vaya a Bulgaria o a países donde el idioma es complicado, ojalá irse con un nivel básico para poder interactuar, porque como pasa en muchos países que el inglés, a pesar de que es un idioma universal, entre comillas, en muchos lugares no, la mayoría de la población no lo maneja, como en Chile, o sea, en Chile la gente, no muchas personas de la población manejan el inglés fluido, entonces es bueno llegar con bases del idioma
del país al cual uno quiere ir. Muchas gracias, Andrés y Raduan, por contarnos estas experiencias. Solamente para completar algo adicional, al menos un punto positivo de encontrarse en un país donde uno no entiende nada, es un poco aislarse también, porque cuando uno se encuentra en su país, lee muchas informaciones, se estresa, se enoja por varias razones, etcétera, etcétera, y se encuentra en otro país finalmente y se desacopla un poco totalmente de eso porque también no entiende nada de las informaciones. Entonces ocurren cosas en el país y uno no se da cuenta de eso. Entonces vive como en un mundo paralelo y todo pasa bien, tranquilo, etc. Entonces también baja el estrés, además de que, como dice Andrés, también estresa de ver gente que posiblemente están hablando de nosotros o algo así. Pero bueno, hay los dos. Eso. Muchas gracias, Raduan. Ahora yo quisiera extender una pregunta para todos, para quien quiera contestarlo realmente, que si bien ya lo han dicho, me gustaría poner énfasis en ello, en cómo cada uno, si bien tiene una carrera, ¿no es cierto?, la estudia, finalmente quizás la carrera es solamente el inicio, ¿no es cierto? Después viene todo un camino que cada uno se va formando con áreas de su interés, ¿no es cierto? Francisco nos comentaba que él tuvo un camino en donde después decidió que la investigación era lo que le gustaba. ¿Cómo es transitar, ¿no es cierto?, por este camino? De, si bien tener una profesión, después ir forjando quizás ya en tus decisiones laborales, ¿no es cierto?, una rama distinta también. No sé si me explico. No sé quién quisiera comentar. Como para partir, yo creo que hay una cosa que no se habla mucho cuando uno es escolar y tampoco en la universidad, que este concepto, bueno, los ingenieros lo manejan, ¿eh? Sobre todo los que están como de recursos humanos y toda esta idea como de los psicólogos también, esto del desarrollo de carrera, que es como el tránsito que uno va haciendo y hacia dónde uno se quiere mover, porque uno siempre, como ser humano, es súper inquieto, uno siempre quiere moverse, ¿ya? Uno siempre quiere lograr cosas distintas. Entonces, nadie te habla de que el desarrollo de carrera primero, de repente hay empresas donde está diseñado, ¿ya? Como que se supone que uno avanza en una cierta dirección, pero fuera de eso, uno como persona puede generar su propio desarrollo de carrera en función de sus propios intereses, de las cosas que quiere lograr. Por ejemplo, lo que hizo la Nadia de complementar dos carreras que a ella le gusta es porque ella tenía pensado, afortunada ella, que lo tuvo claro casi desde siempre, su propio desarrollo de carrera, una visión muy particular de lo que quiere lograr. Entonces yo creo que también se trata de conocerse uno mismo, pues, como de ir pensando cuál es el desarrollo de carrera que uno quiere, ¿ya? Yo soy súper ecléctica, entonces me gusta hacer cosas que la gente ve súper distintas. Yo estudié en el colegio en un técnico, entonces yo partí estudiando programación de microcomputadores. Y a partir de la programación de microcomputadores me surgió la pregunta por las lenguas naturales. Y por eso yo me metí a estudiar castellano. Y después ahí me di cuenta que había una relación entre los programas, el lenguaje de programación y el lenguaje literario. Y ahí por ahí me fui, después me interesaban las segundas lenguas, y me puse a estudiar inglés, y después me puse a estudiar un par de semestres de japonés, y me gusta la literatura en otro idioma, entonces me gusta leer en otro idioma, entonces mi desarrollo de carrera, también trabajé a partir de un profesor que conocí de lingüística, me invitó a trabajar en una oficina con equipos multidisciplinarios, con ingenieros, con psicólogos, y esa pega me encantó porque era como que teníamos que generar puntos de encuentro entre las distintas disciplinas. Entonces, si tú me preguntáis mi desarrollo de carrera, ¿alguien se lo imaginó? No, jamás, y sigo en eso, inventando cosas que funcionen para mí. Entonces tiene que ver también con, y yo soy un caso como un caso, porque hay otra gente que quiere hacer un desarrollo de carrera que tiene que ver con un área en particular y con algo que ya está pensado. Entonces yo creo que la pregunta para cada uno es pensar qué le funciona a uno, cómo quiere uno que funcione para uno. Eso diría yo. Gracias, Pamela. Complementando un poco lo que dice Pamela, la verdad es que uno va, como diciéndolo de cierta forma, pimponeando, ¿sí? Como que uno llega a un cierto, se va haciendo objetivos cortos. Llegué hasta acá, ok, ahora miro mis posibilidades y veo dónde me muevo.
me muevo hacia una dirección, llego hasta ese punto en que quería llegar y veo cuáles son mis posibilidades. Así lo hice yo al menos. Salí del liceo, mis posibilidades eran entrar a la universidad o hacer otra cosa, llegué a la universidad. Salí de la carrera, después, bueno, ¿qué puedo hacer? Me fui al magíster. Y así uno como que va creándose un camino, pero yo creo que nadie tiene decidido desde pequeño así como dónde va a terminar, ¿sí? O sea, yo creo que ninguno de nosotros, al menos sabíamos, en algún punto sabíamos lo que queríamos, pero nunca pensamos así, nos pusimos en dónde íbamos a quedar hasta allá, hasta el final. Eso nomás. Muchas gracias, Francisco. No sé si alguien más quisiera comentar algunas palabras respecto a esta temática, a esta pregunta. Bueno, la verdad es que, claro, como comentábamos también al principio, es bastante ocasional también cómo uno va a ir construyendo este camino, también de las situaciones que se van imponiendo, incluso de los mismos trabajos ya que puedas ir consiguiendo, que te van mostrando también un enfoque distinto, un área distinta. Entonces creo que hay muchos factores que inciden allí también. Y, y claro, en el fondo uno puede ir ahí, ¿no es cierto?, pimponeando, como decía Francisco, y conociendo distintas áreas para encontrar finalmente qué es lo que le gusta, que finalmente, como remataba Pamela allí, qué es lo importante. Quisiera, dicho esto, entendiendo que ya no hay más preguntas por parte de nuestros chiquillos, agradecer su presencia hoy día, creo que ha sido muy beneficiosa para todos, a mí también ha sido un agrado poder escucharlos a cada uno. Agradezco su motivación, la participación y el compromiso con los jóvenes, así que estoy muy, muy, muy agradecida y nada, no sé si quisieran alguien comentar unas últimas palabras para poder cerrar la actividad del día de hoy. A mí gracias a todos porque son súper entretenidos, qué grato escucharlos a todos. Sí, agradecerle a todos también por las experiencias. Es súper entretenido poder, no sé, hablar y recorrer como las decisiones que uno ha tomado en la vida. Recién estaba pensando en lo que hablaban del desarrollo de carrera y cosa que no les alcancé a comentar antes, pero por ejemplo yo nunca me he despegado de lo que son los medios de comunicación. Siento que si bien es una pega súper estresante y todo, siempre he estado freelanceando para distintos medios y uno de los últimos fue un medio de farándula, así que imagínense una ingeniera comercial trabajando en un medio de farándula. Creo que también va mucho en ir descubriendo en el camino qué es lo que te gusta, experimentando cosas. A nivel personal, por ejemplo, a mí también me encanta mucho el arte, ahora estoy aprendiendo a tocar guitarra, entonces chiquillos experimenten, escúchense, dense el tiempo de conocerse y no tengan miedo. Las cosas siempre de alguna u otra forma se acomodan y salen bien. Así que gracias por la instancia, fue súper entretenido participar y súper interesante. Muchas gracias, Nadia. Dicho esto, entonces terminamos con nuestro foro de profesionales. Espero que tengan todos una muy buena tarde y nuevamente extiendo las gracias, porque de verdad que ha sido muy rico compartir con ustedes este tiempo. Hasta luego, que estén muy bien. Ahí, Adiós. No, sí era adiós. No. Adiós. Chao. Que estén bien.